¿Ya están ahí? Chicos, ya andan por Hola, aquí. Buenas hola, tardes. profe, buenas tardes. Muy bien, vamos a dar inicio. Veo que somos 42. Vamos a dejar que se vayan integrando, pero vamos a dar inicio para que nos dé tiempo de revisar los temas que se tienen que revisar el día de hoy. Pues vamos a dar inicio con este tema que es ideas principales y secundarias de un texto. Voy a estar proyectando aquí la misma información que ustedes tienen en su manual, pero ya saben, les recomiendo tenerlo a la mano para cuando haya que resolver las actividades, ¿ok? Sí, sí, profe, Muy está bien, bien. Así como bien. ayer. ¿Alguien dijo algo? Ujú. Sí, sí, así como ayer, que estábamos leyendo y ya como teníamos que hacer la actividad, pues la hacíamos aquí en... Exactamente, así será la misma dinámica del día de ayer. De Ujú. igual manera, pues si alguien tiene dudas, si algo no queda claro, ya saben, hay que hacérmelo saber por el chat o igual, pues si quieren abrir un momento el micrófono para pedir la palabra, pues el objetivo es más que nada que no se queden con dudas, ¿ok? Ujú. No tengan pena en preguntar, igual, como les digo, voy a estar aquí al pendiente del chat por si alguien tiene alguna pregunta alguna, no sé, algo que haya que repetir, algo que no haya quedado claro, pues lo hacemos, ¿ok? Entonces, pues Ujú. vamos a dar inicio. Ok. Voy a apagar mi cámara para enfocarnos en la presentación que les estoy proyectando. Sí, la ven, ¿verdad? Ujú. Muy bien, chicos. Bueno, entonces el primer tema que vamos a revisar el día de hoy es el tema de ideas principales y secundarias de un texto, ¿ok? El objetivo en este tema es que ustedes sepan identificar una idea principal, ¿ok? Que sepan cuáles son sus características, igual que sepan diferenciarla de una idea secundaria. Ah, ok. Este tema, pues, supongo que lo han revisado ya anteriormente. Incluso todos los temas que vamos a ver aquí en la parte de español, pues son temas que ya conocen, nada más los estamos reforzando, ¿ok? Para que vayan preparados. De igual manera, como les dije hace un momento, cualquier duda la resolvemos. Entonces, pues vamos a partir de qué es una idea principal. Vamos a leer lo que tenemos aquí en la presentación. ¿Alguien me puede ayudar a dar inicio con la lectura, por favor? Yo. Gracias. Ideas principales y secundarias de un texto. Las ideas principales y secundarias son fundamentales en la organización del contenido de un texto. Por un lado, la idea principal de un mensaje es la parte central o más importante que se quiere comunicar o transmitir. Suele servir como fundamento de toda una serie de ideas subalternas que dependen directamente de ella. Muy bien. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es qué es la idea principal, ¿no? Pues es la parte central o más importante que se quiere comunicar. Entonces, sabiendo esto, vamos a verificar ahora o revisar cuáles son las características de una idea principal, ¿ok? Como su mismo nombre lo dice, pues es lo principal, lo más importante del texto, ¿ok? Una idea principal, a diferencia de una idea secundaria, es que yo la idea secundaria la puedo quitar del texto y no pasa absolutamente nada. Sin embargo, si una idea principal quiero quitarla del texto, el texto no va a tener sentido, ¿ok? A eso se refiere con el primer punto que tenemos aquí, que dice, expone el contenido más importante, por ello no puede suprimirse. A eso se refiere con que no puede suprimirse. Si yo quito una idea principal de un texto, el texto va a perder su sentido, ¿ok? Porque la idea principal es lo más importante que se quiere transmitir y el resto de las ideas, que son las secundarias, solamente me van a servir para apoyar, para ejemplificar, para ampliar el tema, ¿ok? Solamente sirven como apoyo a la idea principal.
revisamos el segundo punto que dice posee autonomía, no depende de otras. Es lo mismo que les comenté hace un momento. Una idea principal, pues se entiende por sí sola. A eso se refiere con la autonomía. Entonces, yo puedo tener una idea principal sin tener las ideas secundarias y el mensaje va a quedar claro, ¿ok? A diferencia de las ideas secundarias. En algunos casos, como lo dice el tercer punto, puede no ser explícita, ¿ok? ¿A qué se refiere con que puede no ser explícita? Si yo tengo un texto y tengo que identificar la idea principal, tal vez la voy a poder encontrar textualmente, identificarla, subrayarla y decir, esta es la idea principal, ¿ok? Pero en otros casos, tal vez tengo que hacer un análisis de todo el texto y deducir de todo el texto cuál fue la idea principal, sin que esté textualmente en un solo lugar, ¿ok? Entonces, para identificar la idea principal, tenemos tres puntos aquí que se deben de analizar, ¿ok? Primero que nada, ¿cuál es el tipo de información? ¿Qué mensaje o cuál es el propósito del texto? Y el orden en el que se presentan las ideas, ¿ok? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. vamos a continuar. Ahora vamos a revisar las ideas secundarias, ¿ok? Aquí dice que son aquellas que complementan a la idea principal, como les expliqué hace un momento, ya sea explicándola o extendiéndola, ¿ok? Entonces, estas ideas se pueden suprimir del texto y el texto no va a ser afectado, ¿ok? No va a perder el sentido, perdón. eh, Se va a seguir entendiendo mientras la idea principal permanezca, ¿ok? ¿Por qué? Porque las ideas secundarias solo lo están apoyando. Entonces, las características de la idea secundaria, pues es que tienen menor importancia que la principal y solo sirve para ampliar, explicar, ejemplificar y detallar la idea principal, ¿ok? Entonces, el objetivo de este tema, que es, la verdad, es un tema muy sencillo, es nada más que ustedes sepan cómo se identifica una idea principal. Entonces, la mejor estrategia, desde mi punto de vista, para identificar una idea principal es quitándola del texto. Si ustedes no están seguros de una idea principal, hay que quitarla del texto y si ese texto pierde el sentido, entonces es la idea principal, ¿ok? Si el texto se sigue entendiendo, quiere decir que se trata de una idea secundaria. En esta parte, como les digo, si yo encuentro literalmente ahí en el texto la idea principal, pues está fácil. Como las actividades que vamos a realizar ahorita están sencillas, las ideas principales están claramente, se nota cuál es la idea principal, pero en cuyo caso no sea explícita la idea principal, voy a tener que poner mucha atención en el texto. Aquí la importancia de la comprensión lectora. Si yo tengo comprensión lectora, fácilmente voy a poder identificar una idea principal dentro de un texto, ¿ok? Como les recomendé en la clase de ayer, hay que practicar su comprensión lectora, realizando la actividad de el tiempo que tardan en las palabras por minuto, ¿ok? O sea, cuántas palabras pueden leer por minuto. Recuerden que ese nivel hay que mejorarlo. Tienen suficiente tiempo antes de su examen para poder mejorar su comprensión lectora y la velocidad en la que leen. Entonces, en su manual, si no me equivoco, o si tienen la misma numeración que yo, debe estar la actividad de la página 148 a la 154. Entonces, en ese rango de páginas tienen dos actividades. La primera es el número uno aquí en la pantalla, que dice, lee los siguientes textos, subraya las ideas principales y contesta las preguntas. ¿Ok? Esa es la primera actividad. La segunda dice, identifica las ideas principales y secundarias de los textos que se muestran a continuación. Entonces, yo tomé las actividades para ponérselas aquí en la presentación y la primera
que dice lee los siguientes textos, se refiere a este primer texto titulado Pingüinos Ujú. y al texto de vitamina C, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues leer, tenemos que leerlos y posteriormente resolver las preguntas de opción múltiple que los acompañan, ¿ok? Después de realizar esta parte de los textos, van a encontrar esto en su manual, pequeños textos muy breves, 63 palabras, 130 palabras. Ok, estos textos, ¿qué hay que hacer aquí? Pues hay que identificar la idea principal. Son, la verdad, las actividades están muy sencillas. Es nada más para practicar lo que acabamos de revisar, ¿ok? Que es una idea principal, cómo identificar las ideas también secundarias. Entonces, trabajen en esto y lo revisamos ahorita en unos minutos. Igual voy a apagar el micrófono, pero voy a estar aquí al pendiente por si a alguien le surge alguna duda o quieren comentar algo. ¿De acuerdo? Ok, profe, gracias. De nada, muy bien, aquí ando. Profe, tengo una pregunta. Sí, dime. No le entiendo la pregunta 3 de cuál es de estos tecnicismos una palabra clave del texto. O sea, ¿se refiere a como la idea principal o cómo? Em, ¿El texto de los pingüinos o de vitamina C? Creo que de los pingüinos, ¿verdad? Porque de Sí. vitamina C solo hay dos preguntas. A ver, vamos a ir.
Dice, ¿cuál de estos tecnicismos es una palabra clave del texto? Ok, bueno, primero que nada hay que saber qué es un tecnicismo. Los tecnicismos son palabras regularmente en lenguaje científico que muchas veces, bueno, más bien, la mayor parte del tiempo las vamos a encontrar en textos científicos, ¿ok? Y estas palabras pues tenemos que regularmente conocer el tema para poder entenderlo. Entonces, si tú, si te está preguntando por la palabra clave, las palabras clave son aquellas que definen de lo que se trata el texto. Por ejemplo, si tú me preguntas de qué se trata X texto y yo con palabras clave te puedo decir, no, pues habla de contaminación, habla de tráfico, habla del aire, habla del oxígeno. Son palabras clave que te pueden dar una idea de qué se trata todo el texto. ¿Ok? Entonces aquí hay que poner mucha atención qué nos está diciendo el texto de los pingüinos para identificar cuál de estas cuatro palabras es de la que se habla más en el texto. Ah, ok, ya entendí. Gracias. De nada. Profe, entonces es hasta la 152. Bueno, según mi numeración es hasta la 154. Mira, sigue el de vitamina C, tiene dos preguntas con opción múltiple y después de eso tenemos esta segunda actividad, que son pequeños textos muy breves y son dos, cuatro, seis. Son seis textitos. Entonces, no sé si sí sea hasta la 152 de ustedes, pero el último texto es el de Venecia. Sí, todavía sigue hasta la 154. Ah, muy bien. Entonces, hasta la 154.
Cuando vayan terminando, me pueden confirmar en el chat para para pasar a revisarlo. Cuando ya sean suficientes, la mayoría, entonces empezamos a revisar las respuestas.
Así es. El texto vitamina C únicamente tiene dos preguntas. Chicos, en lo que están trabajando, nada más para recordarles que el texto de los pingüinos, al igual que el texto de vitamina C, trae la cantidad de palabras. Pueden hacer su ejercicio de hacer su conteo de palabras por minuto con estas lecturas también. Así es, incluso la mayoría, si no es que todas las lecturas que vienen incluidas en su manual tienen la cantidad de palabras precisamente para que realicen este ejercicio constantemente. De verdad, les va a ayudar muchísimo. Acuérdense que la comprensión lectora es bien importante porque si yo no comprendo una pregunta que me están planteando, es muy probable que la responda de manera incorrecta, ¿ok? La comprensión lectora es importante en español, en matemáticas, a leer las preguntas, a leer las respuestas, ¿ok? Ya, bueno, ya veo que hay varios que ya están terminando, pero creo que son todavía pocos. Vamos a dar unos minutitos más.
Chicos, me desconecté momentáneamente. Ya regresé. Parece que el internet se fue momentáneamente, pero ya estoy aquí. ¿Sí me escuchan y ven la pantalla? Sí. Sí, Sí, Muy bien, gracias por confirmar. Entonces, ¿les sí. parece si vamos revisando esta actividad para continuar con el siguiente tema? Sí. Muy bien, entonces vamos a ver. Déjenme ir ahí. Ok, vamos a irnos directamente a las preguntas, ¿ok? Vámonos a las preguntas del texto de los pingüinos, ¿ok? La pregunta número 1, pongan su respuesta en el chat, ¿ok? Yo voy a estar revisando el chat para ver qué respondieron. La pregunta número 1 dice, ¿de qué habla el texto Los Pingüinos? ¿Es correcto? Correcto, correcto, correcto. La respuesta es el inciso C. De las razones por las que los pingüinos pueden sobrevivir en un clima muy frío. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente que dice, ¿qué tipo de texto se te presenta? Bien, igual es un texto expositivo que únicamente me está brindando información. Muy bien. Luego tenemos la pregunta número 3, que es la de las palabras clave, dice, ¿cuál de estos tecnicismos es una palabra clave del texto? A ver, aquí estoy viendo muchas, bueno, B y C. Vamos vamos a revisarlo. B y C. Ok, la palabra B es fisiología y el inciso C dice hidrodinámico. Ok, entonces vamos a irnos al texto para revisar cuál es la palabra clave en el texto de los pingüinos. Ok, hidrodinámico y fisiología son las opciones que tenemos. Entonces vamos a revisarlo. Ok. Dice el texto, no todos conocemos a un pingüino, pero casi todos los hemos visto en imágenes desde que éramos niños. Pese a ello, muchas personas desconocen las condiciones extremas en que estos animales habitan. El pingüino es el único vertebrado que vive durante el invierno en la Antártida sin madriguera o nido. En 2005, dichos animales tuvieron la compañía de un grupo de biólogos interesados en conocer lo que les permite vivir y reproducirse a temperaturas menores a los 25 grados bajo cero. Durante el otoño se dedican a pescar en el mar, para lo cual se sumergen a profundidades hasta de 500 metros. Su cuerpo tiene un diseño hidrodinámico que les permite nadar casi totalmente rígidos con un gasto mínimo de energía y además pueden permanecer bajo el agua hasta por 20 minutos. Esto es posible porque consumen aire adicional que almacenan en unas bolsas alojadas junto a los pulmones. Tienen proporciones considerables de hemoglobina en la sangre y mioglobina en sus músculos, sustancias encargadas de atrapar oxígeno del aire para llevarlo a sus tejidos. Chicos, hasta aquí puedo darme cuenta que la palabra clave es el inciso C, es hidrodinámico, ¿ok? Incluso todo lo que ven con letras negritas me está hablando de eso, de su diseño hidrodinámico que les permite nadar. Entonces, la respuesta a la pregunta número 3 es el inciso C, es hidrodinámico. ¿Sí queda claro por qué? Sí. sí. Sí, muy bien, vamos a continuar. Ahora dice,
¿Alguien quiere comentar algo? Veo un Sí, yo. adelante. Entonces, cuando aparezca lo más resaltante, ¿cierto? Bueno, en este caso se resaltó en negrita, ¿ok? Pero en el examen de admisión no te van a poner nada en negrito. O sea, es Sí, para que sí. aquí, Pero ahí la palabra clave sería como buscar la palabra, ¿no? O algo así. sí, hay que buscar palabras que estén relacionadas directamente con la idea principal del texto, ¿ok? Acuérdense, la comprensión lectora es la base de todo. Si tengo comprensión lectora, voy a identificar las ideas principales del texto. Si logro identificar las ideas principales del texto, voy a identificar las palabras clave del texto. Todo va de la mano, ¿ok? Todo va de la mano con la comprensión lectora. Entonces, si yo comprendo el texto y ya identifiqué la idea principal, fácilmente voy a identificar las palabras clave. ¿Está bien? Sí, todo bien. Ok, muy bien. Entonces continuamos. La pregunta número 4 dice, ¿cuál es la mejor forma de sintetizar la idea principal que se encuentra con tipografía negrita en el texto? Aquí la respuesta es correcto, es la letra A. Miren, este era el objetivo de que estuviera con tipografía negrita por la pregunta número 4, pero en realidad también está ahí la respuesta de la pregunta número 3. ¿Ok? Entonces, lo de tipografía negrita era para la 4, pero nos sirvió también para identificar la palabra clave. Entonces, vamos a pasar a revisar el texto de vitamina C. Vámonos directo a las preguntas. Si hay necesidad, pues nos regresamos al texto, ¿ok? Entonces, vitamina C, pregunta número 1, dice, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a la idea central del texto? Escriban su respuesta en el chat. Tengo solo una letra A. ¿Las demás personas contestaron? Ok. Vamos a revisar por qué eligieron la letra A. Entonces, el inciso A dice, la vitamina C es efectiva. Veo que ahora están poniendo la letra C, B, ok. Vamos a revisar el texto. Vamos a irnos al texto. Ok, vamos a regresarnos al texto. Están muy variadas las respuestas, entonces hay que llegar a la respuesta correcta. Ok, vamos a revisar. Síganme con la lectura, por favor. Dice, vitamina C. Si la garganta se siente rasposa y un cosquilleo molesta detrás de la nariz, es casi seguro un resfriado. Ante esta amenaza, mucha gente se administra una buena dosis de vitamina C, con la esperanza de que esto evite la gripa o al menos aminore sus síntomas y duración. Esta costumbre empezó a adoptarse en el decenio de 1960, después de que un muy respetable científico, el Premio Nobel de Química Linus Pauling, asegurara que grandes dosis de vitamina C, mil miligramos diarios, estimulaban al sistema inmunitario y podrían prevenirse catarros y resfriados. Muchos estudios clínicos se han realizado desde entonces para sustentar científicamente lo dicho por Pauling. Recientemente, unos investigadores han llevado a cabo una revisión exhaustiva de estos estudios y no han encontrado nada que sustente dicha práctica. El dato más positivo indica que con el consumo diario de dosis elevadas, la duración del resfriado se reduce en los adultos en un 8%. Sin embargo, también encontraron que si las personas que ingieren estas dosis se someten a un intenso estrés por temperaturas bajas extremas o grandes esfuerzos físicos, como el caso de los montañistas, esquiadores o maratonistas, los riesgos de resfriado decrecen en un 50%. A Linus Pauling se le recordará siempre como el gran químico que explicó la naturaleza del enlace entre los átomos y la estructura molecular de algunas proteínas, pero también como el promotor de la venta de millones de tabletas de vitamina C.
Ok, entonces vámonos a las preguntas de nuevo, habiendo leído ya el texto. Ahora bien, dice, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a la idea central del texto? Vamos a irnos una por una. La primera dice, la vitamina C es efectiva en la prevención de resfriados, especialmente en personas sometidas a estrés por frío o actividad física extrema. Ok, esta idea, chicos, si yo la quito del texto, ¿ustedes creen que el texto pierda el sentido? No, No lo pierde. Esta es una idea secundaria, ¿ok? Es un dato adicional, pero no es la idea principal. Está dándome un ejemplo, ¿ok? De lo que sucede con las personas que hacen actividad física extrema. Sin embargo, no es la idea central del texto, ¿ok? Ahora vamos a revisar el inciso B, que dice, Linus Pauling fue un químico famoso por descubrir los beneficios de la vitamina C para la salud. ¿Ustedes creen que si yo quito esta idea del texto, pierda el sentido? ¿No? No. Con el título del texto puedo deducir que no pierde el sentido. Si fuera un texto que está hablando de la vida de Linus Pauling, entonces sí perdería el sentido tal vez, o si fuera la idea principal del texto, si estuviéramos hablando acerca de su vida o de quién fue él, ¿ok? Entonces, descartamos también el inciso B, ¿ok? Vámonos al inciso C, que dice, a pesar de la creencia popular, no hay evidencia científica sólida que demuestre que la vitamina C previene resfriados de manera efectiva. ¿Ustedes creen que este inciso, si esta idea, si yo la quito del texto, ¿ustedes creen que pierde el sentido? Sí. Bien, ¿alguien de ustedes eligió la letra D como respuesta correcta? Creo que no vi ninguna D, vi solamente inciso A, B y C. Chicos, debo decirles que la respuesta correcta es la letra D. El consumo de vitamina C es esencial para reducir la duración del resfriado en cualquier situación, ¿ok? En este caso, la respuesta no está explícita literalmente en el texto, pero al leer todo el texto y habiéndolo comprendido, voy a llegar a la conclusión de que es la idea principal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok, sí. pasamos a la siguiente. Chicos, si en algún momento en su examen o en cualquier examen que resuelvan, si ustedes no están seguros de cuál es la respuesta correcta, usen la técnica de descartar. Si no saben cuál es la correcta, al menos busquen cuáles son las incorrectas y créanme que van a llegar a la respuesta correcta, ¿ok? La estrategia de descartar respuestas incorrectas es buenísima para llegar a la respuesta correcta. En caso de que tengan duda, de que no estén seguros, ¿ok? No siempre va a ser necesario. Entonces, bien, vamos a pasar a la pregunta número 2 que dice... Lee con atención los renglones que están con tipografía negrita y elige el enunciado que mejor justifique la idea central. Ya sabemos que la idea central es el inciso D, ¿ok? Entonces, sabiendo esto, ¿cuál creen que es la respuesta correcta? Bien, aquí estamos todos de acuerdo. Es el inciso A. Muy bien, es el inciso A, es correcto. Vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, chicos, ya llevamos casi una hora completa con este tema, ¿ok? No vamos a leer los textos para alcanzar a ver los temas que debemos ver el día de hoy, ¿ok? Entonces, ¿alguien quiere decirme cuál es la idea principal en el primer texto? Es muy breve ese texto, la idea central pues igualmente es breve. Yo puse
Sí, adelante. Que los cazadores recolectores normalmente, por su mayoría, eran nómadas. Bien, muy bien. Lo estoy leyendo. ¿Alguien más tiene una idea distinta? Yo puse los grupos cazadores recolectores vivían de cazar animales, recolectar vegetales y frutas. Muy bien. Y todo eso que están mencionando sí es la idea principal. En este caso, lo que sería una idea secundaria pudiera ser a partir de algunas de las sociedades que tenían esta organización. Eso sin duda es una idea secundaria. ¿Ok? Por lo tanto, la primera parte del texto es la idea principal. ¿Ok? Vámonos a pasar al segundo texto, que es un fragmento de la introducción a Yo Robot. Ahí, ¿alguien me quiere compartir cuál es la idea principal de ese fragmento? ¿Puedo yo? Ajá. Puse que los robots de Isaac Asimov que tienen problemas de conducta humana. Ok, muy bien. Está muy resumida, pero pues sí, sí puede ser una idea principal. ¿Alguna otra respuesta distinta? ¿Puedo compartir la mía? Claro, adelante. Ok, los robots de Isaac Asimov son máquinas capaces de realizar diversas tareas, pero carecen de conducta humana. Muy bien. Esa sería la idea principal, ¿ok? Hasta donde tenemos la palabra albedrío, ahí si le quitan algunas palabras para cortar la idea o está bien, ¿ok? Pero esa sería la idea principal. Muy bien, vamos a pasar a lo siguiente. El siguiente texto es muy breve, son 61 palabras solamente. ¿Cuál creen que es ahí la idea principal? Como las rutas son mejoradas cada vez, pues son más visitadas. Correcto, así de sencillo, ¿ok? Esa es la idea principal. Ya lo demás que se añade de la pavimentación y cuántos kilómetros han arreglado, eso es secundario, ¿ok? Nada más me está explicando por qué son mejores las carreteras, pero muy bien. Y luego tenemos un fragmento ahí de José Saramago de las intermitencias de la muerte. Aquí, ¿cuál sería la idea principal? ¿Cómo es el trabajo de la muerte? ¿Ok? En general está hablando del trabajo de la muerte, ¿verdad? Muy bien. Me voy a ir un poquito rápido, chicos, porque tenemos otros dos temas que ver y no sé si va a alcanzar el tiempo, ¿ok? Tenemos estos dos últimos textos, uno de la reutilización de plásticos. Aquí, ¿cuál sería la idea principal? El reutilizar plásticos, obviamente. Es correcto. Esa es la idea principal. ¿Por qué es importante la reutilización de plásticos? ¿Ok? Y finalmente tenemos el texto de Venecia. ¿Cuál es la idea principal? Puede no, acuérdense que puede no estar explícita. Venecia y sus canales. Exacto. En general, el texto está describiendo Venecia, ¿ok? Está hablando de los canales, de su arquitectura, ¿ok? Entonces, la idea principal es esa, ¿ok? Vamos a pasar a lo siguiente, nada más que denme un segundo porque el siguiente tema lo tengo en otra presentación, ¿ok? Permítame un momento. Vamos a pasar al tema de tipos de párrafos para que lo vayan ubicando ahí en su manual. Debe estar a continuación de este tema. Permítanme.
Bien, chicos, ¿sí están viendo la presentación? Sí, tipos de párrafos. Tipos de párrafos, es Ah, sí. correcto. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? ¿En qué página, profe? Ustedes lo deben tener, Ah, sí, en la debe estar a 155. continuación de lo que acabamos de Ah, resolver, sí. Ah, sí, cierto, sí. ¿sí? Muy bien, entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo aquí? El objetivo es conocer cuáles son las características de cada tipo de párrafo, ¿ok? Existen distintos tipos de párrafo, entonces ahorita vamos a revisar cada uno y lo ideal es que ustedes puedan identificar tipos de párrafo con leerlos, ¿ok? Que lean un párrafo y si les preguntan qué tipo de párrafo es ese, ustedes lo sepan, ¿ok? Para esto, aquí, igual que el resto de los temas, como se los he mencionado ya muchas veces, es bien importante la comprensión lectora, ¿ok? Porque el mismo nombre de cada tipo de párrafo me está diciendo qué es lo que debe contener ese párrafo, ¿ok? ¿De qué me tiene que estar hablando? Eh, vamos a revisarlo ahorita, que cada tipo de párrafo tiene algunos nexos que me pueden ayudar a identificarlo, pero la realidad es que no siempre van a tener esos nexos. Entonces, no me puedo confiar solamente en memorizar los nexos, porque si me presentan un párrafo que no incluya algunos de esos nexos, no voy a saber de qué párrafo se trata, ¿ok? Es más importante comprender cuál es el objetivo de cada tipo de párrafo. ¿Ok? O qué me tendría que decir cada tipo de párrafo, qué información buscar en un tipo de párrafo. Entonces vamos a partir de qué cosa es un párrafo. ¿Ok? Tenemos aquí la definición de la Real Academia Española. ¿Alguien me ayuda a leer esa parte, por favor? Yo, Puedo. Bien, adelante, gracias. fragmento de un texto en prosa constituido por un conjunto de líneas seguidas y caracterizado por el punto y aparte al final de la última. Muy bien, entonces esa definición de la RAE, ¿cómo se puede explicar de otra manera? Abajo, alguien, ya no dije nada, ¿verdad? Abajo, donde dice dicho de otro modo, otra persona que me ayude a leer esa parte, por favor. Yo. El párrafo, Adelante. el párrafo es una unidad significativa que empieza con mayúsculas y termina con un punto y aparte o final. Presenta una idea principal organizada de manera coherente y va acompañada de ideas secundarias que ayudan a precisar y sustentar su contenido. Muy bien, entonces partimos de aquí, ya sabemos lo que es un párrafo, ¿ok? Creo que todos conocemos lo que es un párrafo. Hay que mencionar que si yo tengo un texto de muchos párrafos, cada párrafo debe tener su propia idea, ¿ok? Cada párrafo debe de hablar de un solo tema sin divagar, sin entrar a varios temas. O sea, lo correcto es que cada párrafo tenga su propio tema, aunque esté dentro de un texto que está hablando de un mismo tema, pues cada párrafo, digámoslo de alguna manera, tiene que tener su idea, ¿ok? Su propia idea. Entonces, continuamos. Lo que tenemos aquí son los tipos de párrafo que ustedes tienen en su manual en la página 155, ¿ok? Entonces tenemos que está el párrafo causa-efecto, el párrafo problema-solución, comparación-contraste, premisa-conclusión y concepto-ejemplo. Entonces, como les dije hace un momento, hay que poner atención en qué me está diciendo el párrafo. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es revisar qué es lo que tengo que buscar en cada uno de estos tipos de párrafo, ¿ok? Pero hago hincapié de nuevo en que lo más importante es comprender lo que estoy leyendo. Si yo comprendo el párrafo que acabo de leer, pues fácilmente voy a saber si se hizo una comparación, si me presentaron un problema con su solución, si estoy leyendo la causa de algo que sucedió, ¿ok? O si se trata de un ejemplo,
Es la estrategia, la mejor estrategia para identificar tipos de párrafo es la comprensión lectora, ¿ok? Entonces, el primer párrafo que hay que revisar es el párrafo causa-efecto, ¿ok? Tenemos aquí 3 características de este tipo de párrafo. ¿Alguien me ayuda a leer el primer punto, por favor? Yo. Adelante, gracias. Presenta un acontecimiento hecho o situación explicando a continuación las causas que lo provocaron. Muy bien, el segundo punto lo voy a leer yo. Dice, la descripción de la causa puede preceder o bien seguir a la del efecto. Esto quiere decir que no importa en qué orden esté, ¿ok? Y pues en el primer punto me está diciendo que me va a decir las causas de algo que ocurrió, ¿ok? Entonces, el tercer punto, ¿alguien me ayuda con el tercer punto, por favor? Yo, Adelante, gracias. usando este tipo de párrafos se establecen relaciones de cómo o por qué ocurren los hechos. Muy bien, entonces, si se fijan, los 3 puntos van de la mano, ¿ok? Estoy buscando la razón por la que sucedió algo. Eso es lo que vamos a buscar en este tipo de párrafos. Me puedo apoyar buscando los nexos que aparecen del lado derecho, ¿ok? Que tenemos los nexos de causa y los nexos de efecto. Los nexos de causa serían porque, ya que, como resultado de o debido a. Si se fijan, los puntos suspensivos me indican que puede haber más. No es que sean todos los que voy a encontrar en este tipo de párrafos, ¿ok? Luego tenemos los nexos de efecto, que sería por eso, por consiguiente, así, por lo tanto y consecuentemente, ¿ok? Entonces, en este caso, lo más importante, además de ubicar estos nexos, va a ser que yo comprenda lo que tengo en la columna del lado izquierdo, ¿ok? Que yo comprenda que en este tipo de párrafos lo que voy a buscar es la razón por la que sucedió un hecho, un acontecimiento, una situación, ¿ok? Eso es lo que voy a buscar en este tipo de párrafos. Entonces, vamos a revisar el siguiente párrafo. Es un ejemplo, ¿ok? Tenemos aquí un ejemplo de párrafo causa-efecto. Aquí está ya subrayado el nexo, ¿ok? Este párrafo causa-efecto sí me está incluyendo el nexo que dice por qué, ¿ok? Entonces, ¿otra persona me ayuda, por favor, a leer este ejemplo? Yo. Adelante. La migración es un proceso que consiste en el desplazamiento de una población de un lugar a otro. Este fenómeno se produce porque los migrantes se encuentran en zonas donde hay conflictos bélicos o crisis sociales, políticas y o económicas, o donde se produjeron desastres naturales o ambientales y deciden o se ven forzados a trasladarse a otra zona geográfica. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bien, chicos, aquí ¿qué tenemos? ¿Cuál es el efecto? Ya van 2 veces que parte. ¿Cuál sería el efecto? Acuérdense que se trata de un párrafo causa-efecto. Entonces, ¿cuál es el efecto que ustedes identifican aquí? El efecto es la migración, ¿no? Es correcto. El Ajá. efecto es Porque la la causa, migración. o la Es causa correcto. es la necesidad por las que se ven obligados a, a acudir a la migración, ¿no? Ajá. Muy bien, es correcto. Aquí el efecto es la migración y la causa es porque se encuentran en zonas donde hay conflictos, crisis sociales, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿sí queda claro el párrafo causa-efecto? Sí. 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 Muy bien, vamos a pasar al siguiente, que es el párrafo problema-solución. ¿Ok? En este párrafo voy a leer yo ambos puntos. El primero dice, se usa la manera retórica de plantear y solucionar un problema y es usado en textos de tipo descriptivo y científico. ¿Ok?
¿Qué nexos me pueden ayudar a ubicar este tipo de párrafos? Pues la primera medida, la solución encontrada fue, otras soluciones son, se resolvió mediante. Al igual que en el párrafo causa-efecto, puedo encontrar estos nexos, pero puede que no, a lo cual voy a tener que usar mi comprensión lectora para identificar el tipo de párrafo. Vamos a pasar a revisar un ejemplo, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo donde sí está el nexo, ¿ok? Ahí dice la primera medida. Entonces, aquí sí lo tenemos, pero vamos a revisar el párrafo. Otra persona que me ayude a leer esta parte, por favor. Yo. Adelante, gracias. La calentura es un aumento en la temperatura del cuerpo y se acompaña de otras molestias, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza, dolor de huesos, pérdida de apetito, escurrimiento nasal y pérdida de sudor que puede llevar a la deshidratación. La primera medida para regular la temperatura del cuerpo es darse un baño de agua fría, aplicar paños de agua fría en la cabeza y en el cuello. Se recomienda acudir al médico para una valoración profesional. Muy bien, muchas gracias. Entonces, chicos, aquí, ¿cuál es el problema? La calentura. Correcto. Aquí el problema es la calentura, ¿ok? Ese es el problema. Y la solución, pues, se El muestra baño de agua después. fría. Exacto. Después de la primera medida, tenemos la solución, ¿ok? Es darse un baño de agua fría, aplicar paños en la cabeza, en el cuello o en su caso, pues acudir al médico, ¿ok? Entonces, ¿sí queda claro lo que es el párrafo problema-solución? Sí. Bien, vamos a pasar al siguiente que es comparación y contraste. Aquí tenemos una sola característica que dice, se dan a conocer semejanzas y diferencias entre dos o más objetos, personas, sucesos, situaciones, etcétera. ¿Ok? Denme un segundo, se me secó un poco la garganta. Muy bien, chicos. Entonces, de aquí es muy sencillo. Los párrafos en los cuales se esté realizando una comparación o se esté haciendo un contraste es, corresponden a los párrafos comparación y contraste. ¿Cómo puedo ubicar este tipo de párrafos con los nexos a pesar de, al contrario, aunque, en cambio, no obstante, pero, sin embargo, ¿ok? Entonces, vámonos directo al ejemplo, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo de párrafo comparación contraste. Está ya subrayado el nexo que sería en cambio, ¿ok? Lo cual me está indicando pues que ahí se está haciendo una comparación, ¿ok? O se está haciendo un contraste. Vamos a revisar qué se está haciendo aquí. ¿Alguien me ayuda a leer esta parte, por favor? Yo. El huracán y Adelante. el tornado son dos fenómenos meteorológicos naturales que ocasionan vientos muy fuertes y dañinos, pero presentan grandes diferencias. Los huracanes se pueden predecir, suelen tener un diámetro de entre 500 y 1800 kilómetros. Duran varios días o semanas, producen vientos de hasta 240 kilómetros por hora y se originan en el océano, únicamente en las latitudes tropicales. En cambio, los tornados no se pueden predecir, suelen tener un diámetro de 250 metros. Duran algunos minutos, producen vientos de hasta 500 kilómetros por hora y se originan en tierra. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué se está realizando? Comparación. Se está realizando una comparación, ¿ok? Está comparando los fenómenos meteorológicos que son el huracán y el tornado, acerca de si se pueden predecir, la velocidad que alcanzan, ¿ok? Entonces, aquí claramente con el encambio, pues me puedo dar cuenta, ¿ok? Creo que este párrafo es muy sencillo, ¿ok? Identificar una comparación o un contraste, no creo que tengan problema en eso, ¿ok? Vamos a pasar al siguiente tipo de párrafo, que es el párrafo premisa-conclusión, ¿ok? Este tipo de párrafo establece cómo una serie de datos conduce a un resultado o una idea, ¿ok? ¿Qué quiere decir?
que de un argumento me va a llevar a una conclusión, ¿ok? ¿Cómo puedo ubicar este tipo de párrafo con nexos? Sería entonces, por lo tanto, en resumen, en conclusión, por consiguiente, de este modo, ¿ok? Vámonos directo al ejemplo. Aquí, pues es un ejemplo demasiado breve y tenemos ahí subrayado el nexo que es por consiguiente, ¿ok? Dice, el hombre tiene la facultad de pensar, pero está sujeto a sus necesidades animales. Esa sería la premisa, ¿ok? Y la conclusión sería que no es completamente libre. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Sí. Muy Sí. bien. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente. El siguiente, este es el último, ¿ok? Este es el último de los tipos de párrafo y pues este está igual, muy sencillo, ¿ok? Porque aquí literalmente se va a presentar una definición y un ejemplo que lo acompañe, ¿ok? Este tipo de párrafos también es muy fácil de identificar y miren, el párrafo se llama concepto ejemplo y con qué nexos lo voy a ubicar, por ejemplo. Uno de los casos se puede ilustrar con tal es el caso de tal como de esta manera, ¿ok? Pero fácilmente, si yo estoy viendo que hay una definición y posteriormente un ejemplo, pues se trata de un párrafo concepto ejemplo, ¿ok? Vamos a ver el ejemplo que les traje, que dice, bueno, ¿alguien me puede ayudar a leer esta parte, por favor? El ejemplo. Adelante. ¿O nadie dijo yo? Yo. Adelante, gracias. La filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, así como el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, aquí, ¿cuál es el concepto que se está revisando? ¿La filosofía? Exacto, la filosofía. Ahí mismo me está diciendo, la filosofía es el estudio, bla, 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 ¿ok? Es lo que se está definiendo, la filosofía. Entonces, después viene el ejemplo, ¿ok? Que el ejemplo es el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje, ¿ok? Pero al identificar el concepto, pues ya con eso ya casi habremos definido que se trata de un párrafo concepto ejemplo, ¿ok? Entonces, chicos, ¿alguna duda con los tipos de párrafo? ¿Hay alguno que no les haya quedado claro o que quieren que vuelva a explicar? No. Muy bien, entonces, si no hubo dudas, vamos a pasar a resolver en su manual la actividad correspondiente al tema de tipos de párrafo, ¿ok? Lo deben tener a partir de la página 157 hasta la 159. Entonces tienen ahí varios párrafos, son 8 párrafos. Entonces tienen que leer el párrafo y tienen que escribir qué tipo de párrafo es. Ok, les voy a dar unos minutos para que resuelvan esa actividad. Me avisan en el manual, perdón, en el chat cuando vayan terminando y posteriormente lo revisamos todos juntos, ¿de acuerdo? Sí, profe, es desde la 156. Ah, perdón, a partir de las 156 entonces, muchas gracias. Yo les puse los párrafos aquí, ¿ok? Los voy a dejar aquí proyectados. Igual si quieren que le cambien, dado caso que alguien no tenga a la mano su manual, pues me dicen y aquí yo los proyecto, yo les cambio la página, ¿ok? Si tienen alguna duda o algo, aquí voy a estar por si escriben en el chat o abren su micrófono.
Bien, veo que ya 3 personas terminaron. Vamos a dar unos minutitos más para que más personas terminen. Bien, chicos, entonces vamos revisando, ¿ok? El primer párrafo, el que tiene aquí el número 1, ¿qué tipo de párrafo pusieron que es? Concepto ejemplo. Es correcto. Párrafo número 1 es concepto ejemplo. Bien. Párrafo número 2, el de las metas y objetivos. Comparación, contraste. Es correcto. El número 2 es un párrafo de comparación y contraste. Bien. Párrafo número 3, el párrafo de en muchas ciudades la congestión del tráfico. Problema, solución. Problema y solución. Bien, muy bien. Número 4, Causa efecto. bien. Párrafo número 5 de los mitos y las leyendas. Déjenme cambio la. Bien, los mitos y las leyendas. Comparación, contraste. contraste. Correcto. Y finalmente tenemos el párrafo número 6, que me faltó la L aquí, pero es el de la falta de ejercicio. ¿Qué tipo de párrafo es? ¿Causa-efecto? Causa-efecto, correcto. Muy bien, entonces creo que me faltan otros 2. ¿Ustedes tienen otros 2 párrafos? Sí, sí, hay otros 2 párrafos, miren, y no me habían dicho nada. Ok, tenemos otros 2 párrafos. El párrafo número 7 dice el desarrollo de tecnologías de la inteligencia artificial. ¿Ese qué tipo de párrafo es? Premisa, conclusión. Este párrafo es causa-efecto. Aquí tenemos el como resultado, ¿ok? Si ubican el como resultado que está ahí más o menos como a la mitad del párrafo, ese párrafo me está diciendo que se trata de un párrafo causa-efecto, ¿ok? Me está diciendo el efecto de algo. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. El de los mitos y leyendas es un párrafo de comparación y contraste. ¿Ok? Párrafo comparación y contraste. Y el párrafo número 7 es un párrafo causa-efecto. Profe, Y, ¿mande? ¿cuál era la 4? El párrafo 1, 2, 3, 4 es un párrafo causa-efecto. Ok, gracias. Bien. Y vamos a pasar al último párrafo, que es el de los géneros musicales. ¿Este párrafo de qué tipo es? Concepto y ejemplo. Este párrafo es un párrafo de premisa-conclusión. ¿Ok? Cuando es un párrafo de concepto y ejemplo, tengo un concepto literalmente, o sea, la definición de algo, ¿ok? Aquí no me está definiendo los géneros musicales. Si se fijan, está explicando, pero de una manera muy poética. Son como colores en un lienzo sonoro, ¿ok? Esto no es una definición como tal. Más bien lo está haciendo de manera poética, es una premisa, ¿ok? Lo que tenemos ahí es una premisa. Y finalmente tenemos la conclusión. Entonces, el párrafo número 8 es un párrafo de premisa-conclusión. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, muy bien, chicos. Entonces,
El tiempo corre y vamos a avanzar. Con esta actividad, pues damos por terminado el tema de tipos de párrafo. Entonces, sí quedó claro las características de cada tipo de párrafo, cómo lo puedo identificar. ¿Sí les quedó claro todo eso? Sí. Sí, Sí. muy bien. Bien, entonces vamos con el último tema que miraremos el día de hoy, que es el tema de objetividad y subjetividad. ¿Ok? Ustedes lo deben tener ahí a continuación. Bien, lo tienen ahí en su manual. ¿En qué página lo tienen ustedes? Sí, profe, está en la página 159. Muy bien, entonces sigan, si quieren seguir ahí la lectura o si quieren, aquí lo tengo proyectado en la pantalla, ¿ok? La objetividad y la subjetividad. Vamos a ver aquí, el objetivo de este tema es que ustedes sepan identificar cuando se trata de información objetiva y cuando se trata de información subjetiva, ¿ok? Saber diferenciar y más que nada saber en qué tipo de textos o en qué casos voy a encontrar información objetiva y en qué casos voy a encontrar información subjetiva. Entonces, lo objetivo y lo subjetivo son términos que se usan para describir el modo en que algo puede percibirse, ¿ok? En que algo puede percibirse o interpretarse o entenderse, ¿ok? Entonces, tenemos aquí los dos puntos. Primero tenemos lo objetivo. ¿Qué son las cosas objetivas? Son aquellas que se perciben siempre de la misma manera, independientemente del sujeto que las observe, sin dar pie a interpretaciones, a diferencia de las cosas subjetivas que varían de acuerdo a quien las perciba, es decir, pueden interpretarse, ¿ok? Entonces, les voy a explicar a grandes rasgos, porque ahorita, como ven, vamos a profundizar en cada una de del objetivo y lo subjetivo. Entonces, a grandes rasgos les explico. La información objetiva es aquella que es igual para todos, ¿ok? Por ejemplo, si yo les digo, son las 8:26 de la noche, pues son las 8:26, ¿ok? Todos lo van a entender de la misma manera. Todos van a entender que son las 8:26 y no hay nada más que interpretar. ¿Por qué? Porque es un dato objetivo, ¿ok? En cambio, si yo les dijera, es la noche, perdón, es la hora más hermosa de la noche. Entonces, si yo les digo eso, pues cada quien va a entender algo distinto, ¿ok? ¿Por qué? Porque para todos la hora más hermosa de la noche puede significar algo diferente. Entonces significa que el mensaje fue subjetivo, ¿ok? Cuando algo es subjetivo, quiere decir que se puede entender de distintas maneras, ¿ok? Depende de la forma de ver las cosas de cada quien. Hay muchas cosas que influyen en cómo interpretamos las cosas. Puede ser nuestra cultura, nuestro contexto, nuestra religión, nuestra forma de pensar, nuestras ideas, ¿ok? Muchas cosas influyen en cómo vemos las cosas, pero cuando se dice que algo es subjetivo, quiere decir que se puede interpretar de distintas maneras, ¿ok? ¿Hasta aquí sí va quedando claro la diferencia entre uno y otro? Sí. Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, voy a continuar. Aquí tenemos algunos puntos en cuanto a lo objetivo, ¿ok? Entonces, ¿alguien me puede ayudar a leer, no sé, 3 puntos y otra persona otros 3 puntos? Por favor. Yo. Adelante. Es relativo al objeto observado y no depende de aquel que observa. No varía, se presenta siempre igual, independientemente del sujeto que lo observe. No tiene en cuenta opiniones ni apreciaciones personales del individuo que observa. Bien. Y luego los otros 3 puntos, otra persona distinta. Yo. Adelante.
Se puede medir a través de instrumentos y de criterios establecidos. La cualidad del objetivo es la objetividad. Se trata de hechos concretos. Por ejemplo, María es mi hermana menor. Muy bien, entonces todos estos puntos son características de lo objetivo, ¿ok? Todos estos puntos son lo que les acabo de explicar hace un momento, ¿ok? No depende de aquel que lo observa. ¿Qué quiere decir? Pues que quien lo observa no lo puede interpretar. Siempre va a ser de la misma manera, perdón. A eso se refiere con que no varía. Si son las 8:30, son las 8:30. No, no va a variar. Entonces aquí no importan las apreciaciones personales de cada quien, a diferencia del objetivo, ¿ok? Tenemos acá ejemplos de oraciones objetivas. Por ejemplo, la semana tiene 7 días, la ciudad fue fundada en 1870, está prohibido estacionarse, los homínidos son originarios de África, excepto el orangután que proviene de Asia, específicamente de Borneo y Sumatra. Y finalmente, el último ejemplo es el señor y la señora Rodríguez tienen 5 hijos. ¿Ok? Entonces, todos estos datos, todos ustedes los interpretan de la misma manera, ¿ok? Porque son objetivos. Entonces, vamos a ver ahora la diferencia de lo subjetivo. Tenemos aquí igual 6 puntitos. ¿Me ayudan a leer 3 y 3, por favor? Yo. Gracias. Lo subjetivo. Depende del sujeto que percibe, varía de acuerdo a las apreciaciones, creencias, gustos, a puntos de vista de cada sujeto tenga. Resulta imposible de medir por lo que requiere de argumentaciones y depende de los juicios de cada sujeto. Bien, ¿otra persona? Yo. Gracias. Refleja en alguna medida la postura personal y las opiniones del individuo. La cualidad de los subjetivos es la subjetividad y se trata de opiniones. Por ejemplo, María es una persona sincera. Muy bien, gracias. Entonces, si se fijan acá, teníamos el ejemplo de María es mi hermana menor en el último punto, ¿no? Entonces, María es mi hermana menor, eso es un hecho que es así. Sin embargo, María es una persona sincera, igual en el último punto. Tal vez no para todos María puede ser una persona sincera, tal vez alguien tenga una opinión distinta. ¿Qué quiere decir? Que eso es subjetivo, ¿ok? Igual, les comentaba que cada quien va a interpretar, como lo tenemos en el segundo punto, de acuerdo a sus apreciaciones, creencias, gustos, punto de vista, ¿ok? Aquí depende de cada quien cómo va a interpretar las cosas. Entonces vamos a revisar ahora ejemplos de oraciones subjetivas. La número 1 dice que no existe nada más delicioso que el chocolate. No todos van a pensar de la misma manera. Tal vez a alguien ni siquiera le gusta el chocolate, ¿ok? Por lo tanto es subjetivo. Igual, esa película es muy aburrida, no deberíamos gastar más dinero. Entonces, estas oraciones son subjetivas, cada quien lo interpreta de distinta manera, ¿ok? No para todos Tijuana es una ciudad hermosa, no todos piensan que correr en la playa es muy relajante. Todas estas oraciones son subjetivas porque pueden variar dependiendo de quién lo esté expresando. ¿Sí queda claro? Sí, queda claro. Sí, muy bien. Entonces pasamos a lo siguiente. En su manual tienen una actividad del tema objetividad y subjetividad. Ay, no la tengo aquí. Ok, pero bueno, ustedes deben tener 2 textos. Uno de ellos se titula Los videojuegos y el otro texto se titula Las clases virtuales. Confírmenme si sí lo tienen ahí. Sí, lo tenemos aquí. Muy bien, entonces esta actividad no está proyectada aquí en la presentación, pero la indicación es, lee los siguientes textos con atención y señala si las frases en negritas son objetivas o subjetivas. Después identifica por tu cuenta una oración subjetiva y una objetiva del texto, explicando brevemente de manera grupal por qué se clasifican de esta manera.
Entonces, miren, lo que vamos a hacer para hacer esta actividad más fácil de revisar entre todos, identifiquen en cada uno de los textos tanto información objetiva como subjetiva y ahorita lo comentamos entre todos. ¿Les parece bien? Sí, Toby. Sí. Muy bien, entonces aquí voy a estar al pendiente por si a alguien le surge una duda. Bien, chicos, veo que ya están terminando. Vamos a dar unos minutitos más para que más de ustedes terminen, ¿ok? Y ahorita lo checamos.
Muy bien, entonces veo que ya más están confirmando que ya terminaron. Vamos revisando el texto de los videojuegos. Es el primero que aparece aquí. Entonces, vamos a revisar lo que aparece resaltado en tipografía negrita, ¿ok? Váyanse por favor al texto de los videojuegos. Si se dan cuenta, si ya lo notaron, ahí también tenemos que es un texto de 310 palabras, ¿ok? Por si quieren realizar su ejercicio de palabras por minuto. Entonces, bien, vámonos a revisarlo. La primera frase, oración o fragmento resaltado en tipografía negrita dice que los videojuegos nos hacen mejores. ¿Esa información es objetiva o subjetiva? Subjetiva. Correcto. No todos pensamos no todos pueden pensar de la misma manera. Muy bien. La siguiente frase que tenemos resaltada con tipografía negrita dice que eso es una gran mentira. Bueno, voy a leer antes de lo negrito porque esa frase por sí sola, pues, difícil de analizar. Dice, a pesar de esto, son diversos los sectores que no apoyan esto. Por eso catalogan los videojuegos de perjudiciales y no dudan en decir que empeoran la educación de los niños y eso es una gran mentira. Entonces, ¿eso será objetivo o subjetivo? Subjetivo. Correcto, es subjetivo. A continuación, ahí al ladito, dice que los videojuegos estimulan una parte del cerebro, mejoran la psicomotricidad en los niños y la rapidez mental en los jóvenes. Ese dato, ¿es objetivo o subjetivo? Objetivo. Es correcto. Ese es un dato objetivo, ¿ok? A continuación, dice que los padres, si no prestan la atención necesaria que un niño necesita, a este se le puede causar daños morales al jugar con videojuegos para mayores de 18 años. ¿Esto será objetivo o subjetivo? Objetivo. Es correcto. Este dato también es objetivo, ¿ok? A continuación dice que yo a los 12 años ya jugaba con mi consola a matar marcianitos. Subjetivo. ¿Esto creen que es subjetivo? Aquí Es puede subjetivo ser porque está confuso. afirmando. Miren, aquí puede ser confuso, les voy a explicar por qué. Si yo les digo que yo a los 12 años jugaba con mi consola, esa información sería objetiva, ¿ok? Decir que yo a los 12 años hacía algo es objetivo, pero eso de a matar marcianitos, eso tal vez sí es subjetivo, porque no está explicando como tal que se trata de un videojuego. Entonces, esa frase se puede interpretar tanto de manera objetiva como de manera subjetiva, dependiendo en qué enfoque la estés leyendo. ¿Ok? Entonces, si pusieron objetivo y otras personas pusieron subjetivo, es porque en realidad la oración es confusa. ¿Ok? Pero si tomamos en cuenta que está diciendo que a los 12 años jugaba con su consola, ese dato es objetivo. ¿Ok? Porque está dando un hecho que no es interpretable. Todos sabemos cómo es una persona de 12 años. Entonces, ese dato sería objetivo. Lo que puede ser subjetivo sería cuando menciona los marcianitos, ¿no? Porque qué tal que yo me imagino que unos marcianos vinieron y estaba jugando con ellos, ¿no? Entonces ahí es lo que pudiera parecer subjetivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quedaría de las dos, depende de qué forma la tomes Ok, o... supongamos que vamos a tomar, sin tomar en cuenta lo de los marcianos, es un dato objetivo. Ok, cuando dice, yo a los 12 años ya jugaba con mi consola, digamos que hasta ahí vamos a considerarlo y es un dato objetivo. Y el último fragmento resaltado aquí con letras negritas nos dice que las consolas como el Nintendo Wii ayudan al niño en la percepción de su alrededor y en la movilidad de las muñecas y de las manos. ¿Esa información qué será? Objetivo. Objetiva, es correcto. Entonces,
sí, todos estamos de acuerdo en la interpretación que le dimos al texto de los videojuegos. Sí. Sí. Sí lo estuvieron revisando también. Vamos a pasar ahora a la parte de las clases virtuales, ¿ok? ¿Alguien me ayuda a leer la primera parte en resaltada con tipografía negrita, por favor? Dice hace décadas. Ok, yo. Gracias. Hace décadas que se han diseñado diferentes esquemas educativos para atender a la población de áreas remotas, lo que hemos conocido como educación a distancia. Muy bien. Entonces, ¿esa parte es objetiva o es subjetiva? Objetiva. Correcto. Esa parte es objetiva. La siguiente parte está inmediatamente ahí. ¿Otra persona me puede ayudar a leerla, por favor? Yo. Adelante, gracias. Primero fue por correo postal, luego por mensajería electrónica e incluso existe actualmente una amplia oferta de portales de Internet con cursos más o menos formales. Muy bien. ¿Esa información es objetiva o es subjetiva? Objetiva. Es correcto, es objetiva. Voy a leer yo la siguiente frase que dice, ya estamos en el tercer párrafo, ¿ok? Dice, los gigantes tecnológicos compiten ferozmente entre sí por brindar el servicio más estable, más dinámico y que mejor logre emular la presencialidad. ¿Ustedes creen que esta información es objetiva o que es subjetiva? Objetiva también. Es objetiva también, ¿ok? Porque sí están compitiendo. Están compitiendo por brindar un servicio más estable, más dinámico, ¿ok? Bien. La siguiente, ya en el cuarto párrafo, tenemos dos ideas ahí. ¿Alguien me ayuda a leer la primera, por favor? Yo. Bueno, dijeron, escuché dos yo, alguien lee la primera y la otra persona la segunda. La educación virtual es incómoda, sedentaria en extremo y confina al alumno a la pantalla. Bien, ¿esto qué será? Subjetivo. Es Subjetivo. subjetivo, es correcto, es subjetivo. No para todos puede ser incómoda la educación a distancia, incluso para algunas personas resulta muy cómoda. Bien, entonces, ¿quién me iba a ayudar a leer la siguiente frase? Yo. Adelante, gracias. Su limitada capacidad de atención, su tendencia a dispersarse, su aburrimiento crónico ante el mundo real. Bien, ¿ese dato será objetivo o será subjetivo? ¿Subjetivo? Correcto, también es subjetivo. Está hablando de aburrimiento crónico, no para todos es lo mismo el aburrimiento, ¿ok? Esta información también es subjetiva. Voy a leer yo en el último párrafo, tenemos la última parte resaltada con tipografía negrita y dice así, la escuela, vista así, representaba un oasis de realidad y presencialidad entre tanta experiencia virtual del mundo. ¿Esto será objetivo o será subjetivo? Yo pienso que es subjetivo porque no todos piensan igual. Es correcto. Esta última parte que acabo de leer también es subjetiva. Entonces, con esto estaríamos finalizando este tema. ¿Les ha quedado claro, chicos, cuándo se trata de información objetiva y cuándo se trata de información subjetiva? Sí, profe. Sí, muy bien. Entonces, en general, de todo lo que vimos el día de hoy, vimos ideas principales, ideas secundarias, vimos tipos de párrafo y vimos objetividad y subjetividad. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quieran retomar? No, no, profe, todo quedó muy bien explicado. No, Gracias. profe. Muy bien. Entonces, miren, ya nada más para cerrar la clase del día de hoy, alguien me estaba preguntando aquí en el chat, nada más que se me fue, como estaba, leyendo la presentación.
me preguntaba alguien por la fórmula para calcular las palabras por minuto, ¿ok? La voy a proyectar por si a alguien también le interesa. Nada más déjenme buscarla. Si a alguien le interesa, como ya les había comentado, la clase del día de ayer, pues es importante que ustedes realicen este ejercicio, ¿ok? Les va a ayudar mucho a agilizar su... Ay, perdón, es que estoy buscando la presentación de ayer. Les va a ayudar bastante a agilizar su nivel de lectura, ¿ok? Denle importancia, de verdad que les va a ayudar mucho que ustedes suban de nivel. Déjenme proyectarles la pantalla por si alguien lo necesita, que en realidad pues lo tienen en su manual, ¿verdad? Pero yo aquí se los comparto. Esta es la clave, ¿ok? Esta es la fórmula, perdón. Como ya se dieron cuenta, como se han estado dando cuenta, todos los textos tienen palabras por cantidad de palabras, todos los textos de su manual. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Tengo que la cantidad de palabras dividirla entre el tiempo en segundos que me tardé leyendo. Después voy a multiplicarlo por 60 y el resultado me va a llevar a mi nivel. Los niveles están abajo. Tenemos el muy lento, lento, estándar, veloz y muy veloz. Entonces, si ustedes están en la categoría de muy lento o lento, no hay problema. Estamos a tiempo de mejorar este nivel, ¿ok? Les recomiendo que lo hagan constantemente, háganlo, al menos una vez al día, traten de registrar su nivel. Hay muchas lecturas en el manual que pueden utilizar para realizar esta actividad. Entonces, bueno, chicos, pues si ya nadie tiene más dudas, si no hay ya, ninguna duda, aclaración, comentario, Profe, mande. pero por ejemplo, para calcularlo tendría que ser en voz alta o lo podemos hacer mentalmente y lo podemos calcular así. No, de hecho, yo les recomiendo que sea mentalmente, porque en el examen no van a leer en voz alta. Háganlo, ustedes lean en silencio o que lean mentalmente, nada más pongan el cronómetro cuando empiecen a leer, cuando terminen su lectura, párenlo, realicen rápido la cuentita. Yo les recomiendo que lo vayan registrando para que vayan viendo su progreso. Incluso Ok, ahí en el gracias. manual tienen dónde registrarlo. Déjenme ver la página para confirmárselas, pero en su manual tienen, ok, yo estoy en la página 138. Vayan ahí y si no está en la página 138, seguramente será como una o dos páginas antes o después. Dice, Bitácora de tiempos de lectura, así se titula. Confírmenme si la encuentran, por favor. Bitácora de tiempos de Sí, lectura. Muy bien, entonces les voy a explicar rápidamente esa tablita. Dice, llena esta bitácora de acuerdo a tu cálculo de palabras por minuto. Eso significa ppm, ¿ok? Palabras por minuto. Entonces tenemos la primera columna que dice título de la lectura, luego página, cantidad de palabras, palabras por minuto y en la última columna tenemos la fecha, ¿ok? Entonces... En el título de la lectura, pues ahí tienen muchas lecturas, incluso le sigue hasta la siguiente página. Son 3 páginas, ¿ok? Esta tablita son 3 páginas, aprovéchenlas. Luego tenemos ahí todos los títulos de las lecturas que aparecen en el manual. También tenemos el número de página en la que debe aparecer la lectura. Chicos, no sé si en su manual tenga error, pero en el manual anterior había algunos errores en la página. Entonces, si los mando a una página y no encuentran la lectura, nada más denle vuelta o regrésense. Seguro está una o dos páginas antes o después. ¿Ok? Hay algunos errores ahí en cuestión de la página. Pero todos los textos sí están aquí en el manual. ¿Ok? Ahí mismo me está diciendo ya cuántas palabras tiene cada texto. Entonces, las columnas que yo voy a llenar es la de palabras por minuto y la fecha. ¿Para qué me sirve la fecha? Pues para ver mi progreso. El objetivo es mejorar el nivel con el que inicié. Por eso les digo,
Si aparecen en el nivel muy lento o lento, pues no pasa nada. Al contrario, qué bueno que se dieron cuenta para que lo mejoren y cuando vayan a presentar su examen de admisión, pues vayan mejor preparados. Esta también es una manera de prepararse para su examen, ¿ok? Mejorar su velocidad de lectura y la comprensión. También les sugiero que hay que poner atención en la comprensión de textos, ¿ok? Entonces, esto les va a ayudar mucho. Acuérdense que el examen les da un límite de tiempo. Entonces, sí es importante el tiempo. Eh, Todavía si dejan para el último la parte de español porque creen que está más fácil que matemáticas y luego llegan a la parte de español y se topan con que están perdiendo mucho tiempo por las lecturas, pues ahí pudiera ser un factor de riesgo para contestar incorrectamente las preguntas. Entonces, hay que tratar de evitar todo eso y tratar de ir lo más preparados posible al examen. Esto también es prepararse para el examen. Mejorar su nivel de lectura es muy importante también. ¿Alguien tiene alguna duda con esto, con la fórmula, los niveles? No. Bien, entonces, pues bueno, ya saben, ahí tienen su bitácora para que la vayan llenando. Ahí tienen muchas lecturas ya con la cantidad de palabras. Nada más hay que llenar pues las últimas columnas y ustedes, esta es la fórmula, ¿ok? Ahí la tienen también en su manual, esta fórmula. Yo se las estoy proyectando aquí, pero esto ustedes lo tienen en su manual. Entonces, chicos, pues si no hay más dudas, cerramos con esto la clase del día de hoy y los estaría viendo la siguiente semana. Gracias, Ok. maestra. Gracias, profe. De nada, que tengan un bonito Gracias, fin de profe. semana. Gracias. Bye, Gracias, profe. igual, Bonita profe. noche. Gracias. Bye. Noche, chicos. Bye, profe, gracias.